Dios, el Señor les conceda muy buenos días. ¡Qué ánimo! Que el Señor les conceda buenos días. Hoy día el mundo religioso festeja la resurrección de Jesucristo, pero como bien decía Richard, nosotros sabemos que hace rato que Él resucitó y por eso que el día de hoy tenemos esperanza, tenemos bendición. Así que quiero primeramente dar la bienvenida a los que nos están también sintonizando por las redes sociales. Que el Señor te bendiga, bienvenidos a nuestra transmisión. Lo decimos siempre los días domingo, siempre deseamos ser un canal de bendición donde quiera que estés. Deseamos que la mano del Señor y la gracia de Dios te alcance con una palabra y seas también bendecido. Así que bienvenidos a donde quiera que nos estés sintonizando. Una bendición y también todos los que estamos presentes te saludamos en el nombre del Señor. Quiero invitarlos a una lectura bíblica. Se me perdió aquí, esperen un poquito. Hacía rato que me pillaba la tecnología, pero ya estamos listos ya. Quiero invitarlos a una lectura bíblica. Maxi, si me puedes dar un poquito más de volumen o un poquito más de retorno para sentirnos un poquito más. Eso es, gracias. Mateo capítulo 26, vamos a leer del verso 26 hasta el 30. Mateo capítulo 26, verso 26 hasta el verso 30. Voy a leer en la versión NBI. Y dice así la palabra del Señor. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció, diciéndoles: beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Que Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor. Estoy consciente que, aparte o sumando el hecho de que el mundo religioso el día de hoy está inmerso en el festejo de la resurrección de Jesucristo, el día de hoy queremos cumplir también una de las más dulces enseñanzas que nos dejó, o mandamientos en la frase más adecuada, que nos dejó el Señor, que es hacer memoria de su muerte, de su pasión y de su resurrección. Si el día de hoy hablamos de esperanza, como lo decíamos el día viernes, es porque Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Y eso nos da también un escenario absolutamente distinto. No venimos simplemente como decíamos a veces cuando éramos niños, al por si acá, sino que sencillamente el día de hoy tenemos la convicción de que hemos venido a alabar y exaltar el nombre de un Dios vivo. Amén. Quiero invitarlos, siempre digo, se lo explico, siempre lo explico día domingo, pero para mí es un tema que lo sentí o lo viví hace muchos años en un retiro espiritual, que hay una importancia muy alta de poder disponer el corazón. Usted cuando llega al templo, sí, lo vemos presente, pero tu mente puede estar en cualquier otro lugar, arreglando los problemas de la casa, si le puso llave a la puerta, si no le puso, lo que tenemos que hacer el próximo lunes, lo que tenemos que enfrentar en la semana. Así que tu mente puede estar monopolizada por muchos pensamientos que te distraen y quizás no logras concentrarte. Así que el día de hoy lo que vamos a hacer es disponer el corazón para que Dios, el Señor, te hable en este día. Y decir, como dice la palabra: habla, Señor, que tu siervo y que tu sierva escuchan. Amén. Así que en esa actitud quiero invitarlos a que se pongan un momento en pie, brevemente, y permítanme orar, y usted y yo dispongamos el corazón.
Es una frase simple y sencilla, pero disponer el corazón es decir, Señor, me enajeno de todo lo que monopolice mi atención. Y el día de hoy quiero que tú hables a mis necesidades, porque tú tienes necesidades de Dios. Hay necesidades espirituales que no esas hambres, eso que no lo sacia una buena hamburguesa, ni una comida favorita, sino que solamente la palabra de Dios. Oramos. Soberano y eterno Padre Celestial, vamos delante de tu presencia por los méritos de Jesucristo, para que sea, Señor, tu presencia, tu palabra, tu voluntad, tu mensaje, el que el día de hoy, Señor, se clave, se ancle en mi mente y en mi corazón. Hoy día estamos aquí, Señor, con una alta sensibilidad, producto, Señor, de lo que nos rodea, este escenario, Señor, de Semana Santa. Pero queremos que tú puedas hablarnos a nuestras necesidades y que a través de tu palabra, de una u otra manera, podamos ser provocados, impelidos a través de ella para poder, Señor, entender hacia dónde tú nos estás impulsando y qué es lo que quieres de cada uno de nosotros. Hemos aprendido que en tu gracia y en tu misericordia siempre tú tienes algo especial para nosotros. Te pedimos tu bendición para recibir esta palabra. Disponemos el corazón, Señor, y nos disponemos a poder recibir esta bendición de este día. Te lo perramos y te lo pedimos por Jesús, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Tomen asiento, por favor. El título de mi sermón de esta mañana obviamente es la cena del Señor. Voy a hablar sobre ese simbolismo que tiene el concepto, esto que adornamos. A veces con mi esposa hemos como discutido un poco si le colocamos más, le colocamos menos, hemos puesto una mesa grandota, hemos hecho decoraciones, hay un montón de cosas que hacer, pero más que todo lo que es visual, lo físico, entender que este es un mandamiento del Señor para recordar. Siempre digo esto, cuando uno analiza, cuando lees la Biblia, cuando lees sobre todo el Antiguo Testamento, cuando pasas por el Éxodo y ves la salida del pueblo de Israel de la tierra de Egipto, viviendo tantos años, 430 años en la tierra de Gosén. Sin embargo, cuando ya van rumbo a la tierra prometida, lo trágico de ese periplo, de ese paso por el desierto, es la mala memoria del pueblo, la mala memoria. Siempre reclamaban, como dicho en otros mensajes, añoraban la cebolla, los pepinos y los ajos de Egipto, y no tenían claro hacia dónde iban y lo que Dios había hecho con ellos. Habían visto separarse el Mar Rojo, habían visto un torbellino de fuego detener al ejército de Faraón, habían visto las plagas de Egipto, habían visto la mano de Dios cubriéndolo cuando vino el ángel de la muerte y murieron todos los primogénitos, pero sin embargo siempre se olvidaban quién era su Dios, hacia dónde iban y el beneficio que habían recibido de parte de Dios. Por eso que es muy importante cuando la palabra de Dios dice, haced esto en memoria de mí. Amén. Y que déjeme decirle algo antes de comenzar este sermón. No es una casualidad que estés aquí. No es una casualidad. No es el azar de la vida. Esas cosas de la vida que a veces ocurren, que se juntan. Algunos hablan de los astros que se juntan. La Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer en nosotros por su buena voluntad. Por lo tanto, quien te invitó o las ganas de venir o de aceptar una invitación no nació en ti, sino que Dios ha provocado este momento especial. Así que Dios tiene algo para ti en este día. Debemos observar siempre la Santa Cena considerando el propósito por la cual siempre fue instituida. Porque no es que un día Jesús se levantó con ganas de hacer algo simbólico y colocó, sino que había algo que tenía también de especial. Teniendo en mente este concepto que quiero colocar en cada uno de ustedes, que la cena del Señor siempre nos va a traer una bendición. Y
permítanme de poder explicarle cuál es la actitud correcta del creyente para tener hacia lo que es la Santa Cena. Y permítanme tocar algunos puntos para poder hablar sobre esto. Número 1, la Santa Cena es una invitación para recordar. Amén. Lo dije, para recordar, para hacer memoria, para hacer una mirada retrospectiva, para poder acordarnos de dónde el Señor nos ha sacado, cuál ha sido su misericordia. Recordar que aunque hemos pasado tormentas y desiertos a veces muy largos y muy amargos, el Señor siempre ha estado contigo. Te lo digo una vez más, el Señor siempre ha estado contigo. En los peores momentos de tu vida, el Señor ha estado contigo. Aunque tú no lo hayas notado y no lo hayas percibido, el Señor ha estado contigo. Eso es tremendo, porque cuando uno ve los momentos tristes y amargos, pareciera una vez, y yo le he contado muchas veces en un sermón, que una vez supe lo que es orar con rabia, pegándole puñete a las tablas, cuando ahí arrodillado, casi como pidiéndole explicaciones a Dios, viviendo una tormenta desastrosa en mi vida. Pero cuando una vez entendí, aún en esos puñetes absurdos y estúpidos que una vez hice, el Señor nunca estuvo ausente. Porque se cumplió esa palabra que dice que los que aman a Dios, todas las cosas, no algunas, todas las cosas, redundan para bien. Aún los días donde te recuerdas de las lágrimas amargas que derramaste, el Señor siempre estuvo contigo. Alabado sea su nombre. Recordar, por lo tanto, que Cristo murió, como bien decía Claudio, en la cruz del Calvario. A muchos no nos gusta recordar a veces la muerte de seres queridos porque nos trae tristeza, un tanto de nostalgia, pero Jesús quiere que recordemos su muerte. ¿Y por qué digo que la palabra de Dios nos muestra que Dios quiere que recordemos la muerte de Jesucristo? Porque todo lo que tenemos como cristianos se centra en la muerte de Cristo. Amén. Todo lo que hemos hablado, toda la esperanza, todos los versos bíblicos que apuntan, hay un hilo, hay una línea roja que simboliza la sangre de Cristo desde Génesis hasta el Apocalipsis. Está graficado en la palabra del Señor. Mira lo que dice 1 Corintios en el capítulo 15, versos 3 y 4. Dice, porque ante todo, dice Pablo, les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Estaba preparado, como decía la palabra del Señor. Pero no es una narración de su vida o sus enseñanzas las que salvarán al pecador, a ti y a mí, sino que su muerte en la cruz del Calvario es lo que nos da este escenario tan especial que el día de hoy estoy describiendo. Por eso debemos recordar la razón de la muerte de Cristo. No fue que un día, sucediendo los sucesos trágicos de los judíos, este concepto raro que tenían los sacerdotes, esa rabia que tenían por este Jesús que no era, que ellos pensaban que estaba usurpando el verdadero concepto del Mesías, sino que hay una razón de su muerte. Él murió por nuestros pecados, Él fue nuestro sustituto. Porque la Biblia nos hace entender que tú y yo eran los que teníamos que morir. La Biblia dice, porque la paga del pecado es la muerte. Es una situación insoslayable, es la muerte. Mira lo que dice Isaías 53, verso 6. Todos andábamos perdidos, como ovejas cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. De todos nosotros fue sobre él, fue nuestro sustituto. Yo siempre le he contado que una vez, quedó muy impregnado en mi mente cuando estudié los sacrificios en el Antiguo Testamento, y cuando una persona presentaba una ofrenda por su pecado, que llevaba un animal que tenía que ser sin defecto, porque el sacerdote tomaba el animal, lo miraba, que no tuviera, como decimos nosotros aquí, ninguna pifia, que no tuviera, fuera absolutamente sano.
Y luego de eso le pedía al que llevaba el animal, que lo llevaba como ofrenda, pone tus manos sobre la cabeza del animal, que tenía un sentido como que trasunta para que entendiera que este animal, mi culpa la transmitía sobre este animal para que muriera como mi sustituto. Es exactamente por eso que decimos que Cristo es el Cordero inmolado, que murió en la cruz por tus pecados y por mis pecados. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, dice algo especial para recordar el día de hoy. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes, aleluya, han sido sanados. Alabado sea el Señor. Ustedes han sido sanados por esa sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario. En otras palabras, Él pagó la deuda que nosotros debíamos pagar. La deuda está pagada. Qué frase más dulce, sobre todo si alguno de ustedes alguna vez ha tenido una gran deuda. No una chiquita con una tienda con Falabella o con almacén en París. No. Hablo de una deuda grande. Y que de repente alguien diga, tu deuda está cancelada. Cuando uno tiene una deuda grande no te deja dormir. Andas inquieto, pero es una, no sé, es una sensación absolutamente distinta cuando ya esa deuda ha sido cancelada. Jesús quiere, como dije, que recordemos que Él murió. Lo hizo voluntariamente, mostrando siempre su amor por nosotros. Sí, Señor. Mira lo que dice Romanos 5, verso 8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, no cuando lo aceptamos, cuando dijimos, Señor, eres mi Señor y Salvador. No, la Biblia dice, cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Alabado sea el Señor. Lo más importante entonces es recordar, no es simplemente traer a la mente los hechos históricos que la televisión se ha encargado de poder mostrarnos siempre en Semana Santa y una y otra vez la pasión de Jesús, en los memes por WhatsApp, en las imágenes que todo el mundo nos ha recordado ese hecho histórico. No es solamente eso, sino que debemos participar de verdades espirituales también cuando estamos el día de hoy colocándonos inmersos en esta verdad, cuando estamos a la mesa con el Señor, porque hoy día lo que hemos hecho a todos los que han sido invitados también ha sido una invitación a sentarse a la mesa del Señor. Por la fe, por supuesto, pero es una invitación a sentarse a la mesa del Señor. Y no debemos ser admiradores solamente mirando de lejos, sino que entender hacia lo que Él quiere que seamos parte. No seamos admiradores pasivos, sino participantes activos en una relación interna con un Salvador vivo que ha alcanzado su amor para cada uno de nosotros. Quiero que Dios en esta día, ese primer concepto de invitarte es, Santa Cena es un día para recordar. Para recordar. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué el día de hoy te podemos decir bíblicamente bienaventurado? Pablo dice, cuando mira a los creyentes, dice carísimos. Porque sabes que fuiste comprado a precio de sangre. Carísimos. Número 2. La Santa Cena es una invitación a mirar hacia adelante. No hacia atrás, hacia adelante también. Observemos la Santa Cena, la Biblia dice, hasta que Él venga, esperando, esperanzados, porque la Santa Cena, esto que hoy tratamos de mostrarlo como algo simbólico, es un anticipo, es entender que un día ya no será este símbolo. Dice que la palabra de Dios dice que cuando Él aparezca y venga a buscar a su iglesia, nos iremos a las bodas del Cordero, a la cena real y verdadera, cuando un día nos sentaremos con nuestro Señor. Alabado sea su nombre. El regreso de Jesucristo
es la bendita esperanza que la iglesia cristiana tiene y de todo individuo que lo ha recibido en su corazón. Jesús, por lo tanto, no solo murió por nosotros, sino que también resucitó y ascendió al cielo y un día volverá a llevarnos, como dice la Biblia, para estar con Él. Así que hoy día nos sentamos simbólicamente a su mesa. Escucha esto: no siendo dignos. Amén. No siendo dignos, no mereciéndola, no teniendo la capacidad, a lo mejor la idoneidad para poder decir aquí se sienta uno que no tiene nada. Yo siempre me recuerdo, déjeme que me desvíe de una historia de lo que estoy tomando, porque siempre hago memoria en Semana Santa o cuando vamos a la mesa del Señor, porque una de las cosas que siempre ha habido alguien que a veces se resta la Santa Cena simplemente por la indignidad. No soy digno de pasar. El tema es que nadie es digno. Nadie puede decir yo tengo la suficiente santidad o idoneidad para poder, moral y espiritual, para poder sentarme. No, todos somos indignos. Todos somos inmerecedores. Nos reflejamos mucho en la historia de Mesí-Bosef, que yo siempre he contado. La historia de Mesí-Bosef es la historia que nos refleja de una u otra manera en forma muy potente. Mesí-Bosef es uno de los hijos de David que tiene una situación lamentable. Mesí-Bosef, cuando nace, estaba el conflicto de David con el rey Saúl. En un momento, cuando están en casa, sienten que vienen los ejércitos de David a invadir, y la nodriza, la nana, pues si lo entiende mejor así, agarra al bebé Mesí-Bosef y sale corriendo con tanta prisa que se tropieza y cae en forma tan brutal que le quiebra de una manera terrible las piernas a Mesí-Bosef. En un tiempo donde no habían terapias, no existía la Teletón, así que no había cómo mejorarse de una manera como se da el día de hoy, sino que queda tullido, paralítico para toda la vida. Cuando asume como rey David, alguien de la familia tomó a este bebé tullido y se lo lleva lejos, porque era costumbre de la época, en la mente de muchos, que cuando un rey sucedía a otro en forma violenta también, el rey que tomaba el trono exterminaba a toda la familia del anterior rey. Y se llevan a este bebé lejos. Pasan los años, el bebé ya es una persona, es un adulto, es un hombre adulto. Y un día paseándose por el palacio, David se acuerda de una promesa que le había hecho, a su amigo del alma, como era Jonatán, uno de los hijos del rey Saúl, con quien tenía una amistad muy, muy estrecha. Y él dice en voz alta: ¿será que quedará alguien de la casa de Jonatán a quien yo le haga justicia? Y aparece uno de los hombres que le dice, llamado Siba, le dice: mi señor, sí hay uno. Y le revela un secreto que no era para todos, era solamente de algunos, y le narra que existe uno que estaba por allá lejos, en un lugar que se llamaba Lodebar, y lo manda a buscar. Algunos relatos de Flavio Josefo, el gran historiador judío, nos hace entender que cuando llegan a la casa, toda la familia que había criado a Mesí-Bosef cree que es el momento de la muerte de Mesí-Bosef. El rey lo descubrió, se lo llevan al palacio porque obviamente lo van a matar. Mesí-Bosef pensaba exactamente lo mismo: voy a morir. Cuando llega al palacio, sube la escalinata arrastrando sus piernas, sabiendo que le quedaban minutos de vida. Cuando llega y ve que viene el rey, él no entiende y únicamente, a lo mejor, como en las películas, cerró los ojos para no ver el momento. Sin embargo, cuando David lo ve, extiende sus brazos
y sale a recibirlo. Mesibosé se vuelve a tirar al piso y le dice: ¿quién es tu siervo para que mires a este perro muerto como yo? Y David le dice: hoy te vas a sentar en mi mesa. Alabado seas. Hoy te voy a devolver todo lo que la vida te ha quitado. Y algo muy teológico en lo que digo: el mantel de la mesa del Señor era suficientemente largo para tapar las piernas de Mesibosé. Porque en aquello entonces, según la cultura judía, una persona tullida, era paralítico, era una persona maldita. Así que se sentaba a la mesa un maldito, pero el mantel de la mesa del Señor era suficientemente largo para tapar las imperfecciones de Mesibosé. Ese mantel está aquí el día de hoy. Para todos los Mesibosé que no se sienten dignos porque no han tenido una vida idónea, no han tenido la calificación moral y espiritual, esta es una invitación para que puedas entender que te la hace el Señor. Alabado sea su nombre. Hoy en día tal vez reflejemos todo lo que deberíamos ser, pero cuando Cristo venga, dice la palabra de Dios, seremos semejantes a Él. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2, dice: queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía, escucha esto, todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser, lo que vamos a hacer, lo que se habla en futuro. Sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Así que hoy no mires a nadie, al que está a tu lado, porque estamos aguardando ese día cuando Él aparezca y la iglesia sea tomada y arrebatada también. Voy a mi tercer punto. La Santa Cena es una invitación a mirarnos interiormente. Alguien dígame a eso. Interiormente. El apóstol Pablo nos dice que debemos ser, como dije antes, dignos de participar de la Santa Cena, sino que dice que debemos participar de una manera digna, que es muy distinto bajo ese concepto. Si hemos de participar en una manera digna, debemos examinar, por lo tanto, nuestro corazón, juzgar nuestros pecados y confesarlo simplemente al Señor, porque a Él es el que confesamos nuestros errores y nuestras faltas. Llegar a la mesa en esta Santa Cena de una manera apropiada, como la palabra de Dios nos dice, debemos examinar nuestro corazón, juzgarlo, como dije, y poder entender que bajo ese concepto el Señor es el que nos hace dignos. Llegar a la mesa, en cambio, si confesamos nuestros pecados, dice la palabra del Señor, y nos arrepentimos apartándonos de los pecados, participamos de Cristo y de la salvación. Por lo tanto, pasamos a la mesa, como dije, mirándonos interiormente para poder entender, no somos dignos, pero por la invitación de Jesús el día de hoy, así como dije, esta historia de Mesibosé, el Señor es el que te hace digno. El Señor el que te hace la invitación para sentarse a su mesa. Y lo digo esto y demoro en tiempo en eso, porque históricamente, como por muchos años viví momentos a veces un poco tristes. Hacíamos una Santa Cena y antes se daba una cuenta bien rara, porque había que hacer un documento que se enviaba a conferencia. El día de hoy está en discusión ese tema, y en conferencia se leía cuántas personas habían cenado. Tantas personas asistieron, tantos cenaron y tantos no lo hicieron. Y habían personas que sencillamente no cenaban por el tema de la indignidad. Número 4, y ya voy terminando. La Santa Cena es una invitación a mirar a nuestro alrededor. Gloria a Dios. Debemos mirar alrededor no para criticar a otros creyentes, no, Señor, sino para discernir el cuerpo de Cristo, como dice el verso 29. Quizás este discernir tiene
dos significados, y déjeme que explique esto. El cuerpo representado en el pan, o también el cuerpo representado en la iglesia. Tiene esos dos significados. La Santa Cena debe ser una demostración de la unidad de la iglesia. Necesitamos unidad. Necesitamos entender ese concepto. De hecho, la celebración de la Santa Cena en la iglesia de Corinto era una demostración de la desunión de la iglesia. Déjeme decirlo, recordar esto, que es amargo y triste, pero en la iglesia de Corinto nos demuestra, nos hace ver que la Santa Cena terminó siendo una muestra de la desunión de la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno estudia las cartas de Pablo a los Corintios, y cuando Pablo les llama la atención, resulta que la Santa Cena en los tiempos de la iglesia primitiva era una cena de verdad. O sea, había ahí, póngale su buen pollo, su buen corte de carne, pero esto también dejaba en evidencia dos cosas: los ricos y los pobres. En este lado los ricos, y se colocaban de acuerdo, ya María, tú traías el pollo, yo traigo esto, y se formaban aquí la familia con un tremendo banquetazo. En este otro lado, los que no tenían, unas patitas de pollo nomás ahí. En vez de asado, unas vienesas. Estoy actualizando un poquito el texto bíblico. Así que Pablo, cuando ve esta diferencia, aquí unos comiendo con opulencia y aquí otros comiendo con las carencias, él los increpa y le dice: esto no está resultando, porque esto ha llegado a ser algo que nos desune en vez de unirnos. Por eso que el día de hoy no decimos traiga su cena, sino que hacemos algo simbólico. Tal vez alguien nos critique porque es muy poco pan o muy poco vino, pero es un simbolismo de lo que un día será la boda del Cordero. Amén. Pero la Santa Cena es para que la iglesia tenga unión. De hecho, la celebración de la Santa Cena, como dije, produjo esto en la iglesia primitiva, pero ya mirando nosotros todos esos errores de la iglesia primitiva, el día de hoy, que sea un momento para poder unirnos como iglesia. Es el propósito de Dios que todos seamos como una sola familia. Siempre la iglesia, el Señor nos ha mostrado de esa manera. Y en la familia de Dios debemos amarnos unos a los otros. Este mensaje creo que es el más repetido en las iglesias a través del mundo y de la historia, que debemos amarnos. Es imposible amar a Dios y no amar a quien Jesucristo dio su sangre por él. Pero mira, déjame que les lea lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 11, que es categórico, taxativo en lo que dice el apóstol aquí. Dice: queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. El tiempo de la Santa Cena, por lo tanto, es bien cierto, es para confesar nuestros pecados ante el Señor y ponernos a cuenta con Él. No debe ser un tiempo de una autopsia espiritual. Mira lo que quise colocar, una autopsia, cuando uno empieza a buscarse errores, porque este es un momento para recordar que, como dije antes, nadie aquí es digno. Todos somos indignos para sentarnos a la mesa del Señor. Debe ser un tiempo, por tanto, para dar gracias a Dios. Hoy día nos sentamos a su mesa para decir: gracias, Señor, porque no siendo digno, no siendo el más idóneo, por tu obra en la cruz del Calvario, el día de hoy me siento a tu mesa a recibir esta tremenda bendición. Jesucristo lo hizo así, habiendo dado gracia, dice, aunque Él sabía que en poco tiempo más iba a sufrir el castigo por el pecado de todos nosotros. Se sentó con sus discípulos y mostró lo que era: este es mi cuerpo, que por vosotros es quebrantado. Y le hace disfrutar el pan que representaba su cuerpo,
para que recordaran, y tomando la copa también dijo: esta es la sangre del nuevo pacto, el nuevo pacto. Hemos hablado varios de eso en los sermones anteriores del día domingo, hablando de que tú y yo el día de hoy no vivimos bajo la ley, no vivimos bajo el Antiguo Testamento, no vivimos bajo la reglamentación antigua, sino que increíblemente el día de hoy estamos bajo la dispensación de la gracia. Sobre ti hay misericordia. Como decía el Salmo 146, esa frase que quiero que siempre se te quede en la mente, lo que repite el Salmo 146, porque su misericordia permanece para siempre. Alabado sea el Señor. En ese ambiente extraordinario y maravilloso, hoy día nos sentamos a su mesa y hacemos memoria de lo que Cristo hizo en el Calvario de la cruz y salimos oliendo a vida, oliendo a esperanza. Alabado sea el Señor. Por lo tanto, la Santa Cena es una invitación, como dije antes, una invitación a ti y a mí a recordar, a mirar hacia adelante lo que representa, lo que esperamos un día en la boda del Cordero, a mirarnos interiormente y a mirar también a nuestro alrededor. Qué beneficio más extraordinario en lo que hoy necesitamos hacer en esta Santa Cena. Que el Señor en este día te bendiga. Que su palabra de una u otra manera pueda también grabarse en tu mente y en tu corazón. Puede que alguien tenga una posición absolutamente contraria a lo que digo. He escuchado mensajes muy ácidos sobre Santa Cena. He escuchado mensajes descalificadores, quiénes pueden y quiénes no. He escuchado mensajes de idoneidad para poder pasar a la mesa del Señor. Pero conozco a un Cristo que se me reveló de una manera distinta y diferente. A un Cristo de que nos hace entender que tú y yo no somos los que generamos nuestra propia justicia, porque nuestra justicia jamás podrá llegar a alcanzar la altura que necesita la santidad de Dios para poder mostrarnos o adquirir nosotros nuestra propia idoneidad, nuestra propia justicia, sino que fue la obra de Cristo. Lo que tengo sobre mí el día de hoy sí que lo puedo decir con toda autoridad, tengo una justicia imputada, no es mía, es prestada. Alabado sea el Señor. ¿Alguna vez ha ido a una fiesta con una pinta prestada? Tirando pinta así, no te costó nada, te la prestaron. Es exactamente lo que hoy tenemos sobre nosotros. Una justicia, aleluya, que no me corresponde. Una idoneidad que no es mía, una moral que no tengo, sino que es imputada, me la puso el Señor. Porque dice la palabra de Dios que tú y yo estamos revestidos de la sangre de Jesucristo, la que me lava y me limpia de todo pecado. Alabado sea el Señor. Alabado sea su nombre. En esa condición entonces, cuando nos sentamos con dignidad a la mesa diciendo: Señor, por tu sangre somos dignos, por tu obra en la cruz somos dignos. Alabado sea el Señor. Esa fe es la que tienes que tener al momento de tomar este pan y de poder tomar también este vino simbólico nada más. Pónganse en pie, vamos a orar.